Muchas gracias. A la orden. Sí, entonces les decía que la tercera columna, que es la columna de los medios de verificación, es donde tenemos o describimos cuáles son los medios que vamos a utilizar para demostrar que hicimos lo que decimos que vamos a hacer o lo que decimos que hemos hecho. Es importante porque a veces hacemos cosas, pero se nos olvida registrar esas cosas. Se nos olvida comprobar que efectivamente esas cosas se hicieron. Y particularmente en los proyectos que tienen que ver con desarrollo de capacidades, desarrollo de competencias, o que tienen que ver con construcción de procesos sociales, las evidencias son bastante escasas, entonces es importante siempre contar con evidencias de lo que hacemos. Y finalmente la cuarta columna, que no por eso menos importante, pero que realmente en la práctica los gestores de proyectos tienen un problema alrededor de eso, es la columna de los supuestos o la columna de las hipótesis, donde se definen aquellas condiciones o se presentan aquellas condiciones que son necesarias para alcanzar el logro de los proyectos, para poder alcanzar o cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto, con los resultados que hemos comprometido y cuya ausencia de gestión a veces provoca que los proyectos fracasen. Y eso no siempre es resultado de un mal diseño, sino que a veces es resultado de una mala gestión de los supuestos o las hipótesis. Y que son elementos todos que se verifican, como ya les decía, cuando hacemos monitoreo, cuando hacemos gestión, cuando hacemos monitoreo o hacemos evaluación de proyectos. En cada uno de esos estamos tratando de ver qué es lo que se pretende alcanzar y qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se hizo y cuál fue el nivel de logro efectivo que se alcanzó con la implementación del proyecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Si no, pasamos a la siguiente. Cuando diseñamos un proyecto, nosotros diseñamos de arriba hacia abajo. O sea, empezamos en el diseño empezamos por el techo hasta llegar a los cimientos. En la implementación, por el contrario, en la implementación vamos desde el... Permítanme un segundito. Vamos desde los cimientos hacia el techo. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, vamos del objetivo general, partimos del objetivo general, cuál es nuestra contribución al desarrollo, cuál es el cambio más grande al cual ese proyecto suma. No es el cambio que el proyecto logra, sino que el cambio al que el proyecto suma es justamente ese objetivo general u objetivo de desarrollo. Por ejemplo, los proyectos contribuyen en términos generales, no constituyen el cambio per se en términos generales de región, en términos generales de país. Por ejemplo, si vamos a contribuir a mejorar la inclusión educativa, un proyecto cualquiera no va a ser capaz de llevar al 1.000.000 de niños o más que están excluidos del sistema educativo nacional, sino que eso será un logro que se pueda construir con la suma de muchos proyectos o con la suma de varios proyectos al menos. Entonces, pero
el proyecto en el cual estaremos diseñando, el proyecto que estamos construyendo, debe sumar a ese gran logro. Y por eso también cuando uno habla de matriz de marco lógico, matriz de proyectos, encuentra que uno puede colocarle muchas más filas a esta matriz. Y entonces uno puede hablar, por ejemplo, una fila superior a ese objetivo de desarrollo con con un programa nacional de desarrollo, por ejemplo, un objetivo de un programa nacional de desarrollo, y después con una visión de país. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso hondureño, encontramos que tenemos una visión de país primero. ¿Cuál es el país que queremos construir, que queremos alcanzar? Después del país que queremos alcanzar, está cuáles son esas líneas de acción de ese país que queremos alcanzar. Y después vendría nuestro objetivo general o objetivo de desarrollo alrededor de cuáles son los programas de intervención para esas líneas de acción. Y de ahí bajamos a nuestro objetivo específico, objetivo de proyecto, después bajamos a resultados alcanzados o esperados o productos, después bajamos a macroactividades, después bajamos todavía un poco más a actividades y por último podemos bajar a tareas específicas. Entonces, pero tenemos la ventaja que podemos visualizarlo en una matriz y nos da una idea de dónde está alineado nuestro proyecto, dónde o a qué le está sumando el proyecto en el cual estamos trabajando o proyecto que estamos diseñando. Perdón. ¿Preguntas, dudas, comentarios a este nivel? Todo claro, doctor. Si no, entonces, cuando... ¿Sí? Estamos claros, doctor. Bueno, cuando estamos diseñando, entonces tenemos que tener claro que venimos de arriba hacia abajo, pero cuando vamos a implementar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No vamos a alcanzar primero los objetivos, lo que tenemos que hacer primero son las actividades. Y entonces, en el diseño de proyectos, justamente las actividades son nuestro primer paso. Y entonces empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer tareas, empezamos a hacer actividades para ir alcanzando los resultados. Una vez que alcanzamos los resultados, vemos si la suma de esos resultados nos permiten o nos permitieron, por las razones que fuera, alcanzar o no el objetivo de proyecto, el objetivo específico o los objetivos específicos que nos hayamos planteado o se haya planteado en el diseño. Porque a veces ocurre también que en la gestión de proyectos no siempre están las mismas personas que participaron en el diseño. Y por eso la matriz de marco lógico también tiene esa utilidad para poder entender la lógica de quien escribió o diseñó el proyecto. Y finalmente vemos si estamos contribuyendo o no a ese objetivo general o objetivo de desarrollo al cual nos hemos comprometido. La siguiente columna, la columna de indicadores, recordemos que tenemos que tener presente que los indicadores es en términos de cantidad, calidad, costo y tiempo, ¿verdad? Entonces los indicadores nos van a ir mostrando qué tanto debemos avanzar o qué tanto es lo que nos hemos comprometido en la fase de diseño, pero qué tanto es lo que debemos generar en la parte de gestión, en la parte de implementación de los proyectos. Y finalmente le dará al monitor o al evaluador una visión sobre qué tanto logramos alcanzar esos cambios que teníamos previsto alcanzar cuando diseñamos el proyecto, cuando se diseñó el proyecto. No son los mismos indicadores para, para los distintos niveles,
sino que son indicadores mucho más específicos de acuerdo a lo que nos hemos propuesto en cada uno de los niveles de diseño. Particular atención debemos poner en el caso del encuentro entre la columna de indicadores y la fila de actividades, donde tenemos que identificar primero cuáles son los insumos que necesitamos para poder desarrollar las actividades. Y los insumos están puestos en términos de recursos humanos, de recursos financieros, pero también de materiales, de bienes y servicios que son necesarios para la realización de las actividades. Por ejemplo, si nuestra actividad es un programa de formación o un taller de formación, entonces si el taller es presencial, pues necesitamos tener un espacio donde nos vamos a reunir. Si es presencial en el marco de una emergencia sanitaria como la que tenemos, tendríamos que considerar también como insumos materiales para la prevención de transmisión de enfermedades. Necesitaríamos en el caso del COVID-19 mascarillas, alcohol, sanitizantes, gel de manos, agua, jabón. Necesitaríamos garantizar que tener un termómetro para checar la temperatura de las y los participantes. Necesitaríamos tener un espacio suficiente donde tengamos unas ciertas distancias mínimas entre participantes. Si establecemos distancias mínimas entre participantes, necesitaremos además sonido para poder transmitir la información. Necesitamos algunas herramientas audiovisuales para poder hacer una presentación. Y si el espacio es muy grande, si la cantidad de participantes es muy grande, ya no bastará con una sola pantalla. Tendremos que tener 2 o más pantallas para que todos tengan la posibilidad de ver y participar en igualdad de condiciones. También como insumos necesitamos alimentación para los participantes. Si la gente se desplaza y existe la posibilidad, hay organizaciones que consideran los costos de desplazamiento, ¿verdad? Los costos de transporte. Si hay personas que necesitan hospedarse porque no pueden regresar a su lugar de origen el mismo día, si la formación es de un solo día, entonces necesitaremos hospedaje, necesitaremos alimentación para esos otros momentos. Y así una serie de materiales, de insumos que necesitamos tener garantizados para poder realizar la actividad que nos hemos propuesto. Y como todas estas cosas no resultan del aire, ¿verdad? No hay ningún pase mágico que uno pueda hacer para que aparezcan de manera pues casi milagrosa. Entonces, necesitamos saber qué cuestan estas cosas. Por eso el diseñador de proyectos necesita también tener a mano o hacer consultas, si no lo tiene, sobre qué cuestan estos materiales, qué cuestan estos insumos y calcularlo en función de la cantidad de personas que se espera tener, que se espera llevar a un proceso de formación. ¿Y qué ocurre? A veces, como no es la misma persona quien diseña el proyecto que quien ejecuta el proyecto, a veces uno se puede encontrar con la sorpresa que los costos programados, los costos calculados para realizar la actividad, a veces son muy superiores, muy rara vez, pero a veces son muy inferiores a lo que realmente se necesita para hacer el trabajo en campo. Y entonces uno tiene que empezar a buscar algunos medios para poder complementar esos costos. Tiene que buscar, tiene que tocar otras puertas o tiene que reducir expectativas. Por eso también, justamente, el marco lógico, el diseño del proyecto,
al momento de, antes de empezar la implementación del proyecto, uno debe hacer una revisión concienzuda y determinar si de entrada necesita hacer algunos ajustes. ¿Y esto por qué? Porque generalmente también para la implementación de los proyectos casi nunca es con recursos propios, sino que son recursos que son obtenidos de la cooperación internacional o de la cooperación nacional, o recursos provenientes del Estado, o recursos de movilización propia de las organizaciones que se, eh, que se adquieren con unos ciertos compromisos. Y entonces al momento antes de empezar la ejecución, uno debería ser capaz de negociar un poco esos contenidos y alcances de los proyectos. En caso que los proyectos, que los presupuestos no se correspondan con las necesidades reales de implementación. A veces también ocurre que cuando estamos diseñando un proyecto tenemos una tasa de cambio favorable y ocurre pues, un incidente económico o una tragedia económica que hace que esa tasa de cambio se desvalorice, se reduzca, y entonces nos encontramos también con una cantidad de recursos efectivos disponibles que son mucho menores que los que se habían considerado al momento de diseñar el proyecto. Y entonces tenemos que hacer una revisión del diseño del proyecto. Por eso, quien gestiona proyectos debe también saber diseñar proyectos para, en caso necesario, poder hacer o plantear los ajustes que sean necesarios para alinear el proyecto a las realidades con las que se encuentra. Y otro elemento que ocurre también es que a veces cuando se diseña un proyecto, se diseña en un año X y el proceso de implementación empieza 3, 4, 5 o más años después. Entonces hay un desfase meramente por inflación de los costos de implementación del proyecto. Si algo que costaba 2 lempiras hace 5 años, hoy cuesta 4, 5 o más lempiras. Entonces, ese tipo de situación también incide sobre el alcance, sobre la cobertura numérica, la cobertura geográfica, la cobertura poblacional que se pueda tener con un proyecto determinado. No sé si quiere que hagamos un ejercicio breve sobre esos elementos del diseño y del cálculo posterior del proyecto. Si no, igual podemos continuar y entramos a la tercera columna, que es la columna de los medios de verificación. Los medios de verificación son, como les decía, las evidencias que contamos para poder, para demostrar que hemos hecho lo que decimos que hemos hecho. Y hay evidencias distintas en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en el nivel de actividades, ¿qué podría demostrar que hemos hecho las actividades? Por ejemplo, si es un taller de capacitación, pues necesitamos la factura de compra de los insumos, ¿verdad? Si es un taller de capacitación presencial, necesitamos un listado de asistencia. Si se le reconocieron gastos de movilización a la gente que participa en los procesos de formación, entonces también unos recibos o unas plantillas de gastos. Necesitamos también alguna evidencia visual, ¿verdad? Necesitamos fotografías.
para demostrar que se han hecho las actividades que se hicieron. Y en este caso, si se realizó una jornada de capacitación, entonces habrían fotografías que podemos mostrar, que podemos recopilar para demostrar que efectivamente la capacitación se llevó a cabo en los términos o con la cantidad de personas que decimos que se llevó a cabo. Y eso también, entre mejor estemos en nuestros procesos de recopilación de unidades de verificación o de medios de verificación, entonces mucho más fácil será poder ir recogiendo los otros elementos que necesitamos. Por ejemplo, en el caso de los medios de verificación sobre los resultados. Cuando nosotros hacemos una capacitación, ¿qué es lo primero que cambiamos en la gente? Tendremos que encontrar evidencia sobre el nivel de conocimientos de la población participante. Ese es un elemento que nos permite demostrar un cambio, un resultado obtenido. Y entonces, ¿cómo demostramos eso? Pues a través de encuestas de entrada y salida, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que los participantes sabían sobre ciertos temas al entrar? ¿Y qué es lo que esos mismos participantes saben al momento de salir de los procesos formativos? Esa es una herramienta que nos permite evidenciar que hemos generado cambios en ese nivel de conocimiento, ¿verdad? Que la gente tiene una idea, pues, un poco más difusa al entrar y un poco más concreta al terminar un proceso de formación. Teóricamente, en este proceso, ustedes habrán aprendido o conocen un poco más a profundidad sobre las herramientas de diseño de proyectos, sobre cuáles son los contenidos de una propuesta de proyectos que podemos presentar a la cooperación, por lo menos los contenidos generales, porque la cooperación también va variando de acuerdo a cada una de ellas, qué es lo que quiere recibir o qué elementos quiere reforzar en sus formatos o formularios de propuestas. ¿Qué otra cuestión estamos tratando de cambiar con procesos de capacitación? También estamos tratando de cambiar actitudes de la población. Y entonces ahí podemos hacer unas encuestas de seguimiento para poder identificar efectivamente ese cambio en las actitudes. También en este nivel uno puede encontrar unos reportes propios o de otros donde se demuestre qué tanto ha cambiado la actitud de las y los participantes en los procesos formativos. Y eso les sirve para poder demostrar que el proceso formativo está teniendo algún impacto, algún efecto dentro de en las actitudes, en los conocimientos de la población meta. Y hasta ahí alcanzará un poco la responsabilidad de la gestión del proyecto, ¿verdad? La gestión del proyecto tiene principalmente esta responsabilidad. La responsabilidad al nivel de actividades y al nivel de resultados alcanzados. Y de cierta manera contribuye, pero no es la responsabilidad principal, al logro del objetivo o los objetivos del proyecto. ¿Y qué medios de verificación podemos utilizar respecto del logro de los objetivos? ¿Cómo desarrollamos procesos formativos para mejorar conocimientos y mejorar actitudes
Otro elemento que se busca cambiar o en el cual se busca incidir cuando estamos desarrollando procesos de formación son las prácticas, ¿verdad? Esas formas de conducta, esas formas de actuación que tiene la población destinataria constituye también un elemento que podemos demostrar si efectivamente hemos generado cambios en ese nivel de las prácticas de la población que está siendo parte de nuestros procesos formativos. Y ahí, en ese nivel de prácticas, ¿cómo podemos demostrar que las prácticas han cambiado? A veces hay reportes organizacionales, hay publicaciones en medios de comunicación, hay evaluaciones, hay entrevistas y están los propios reportes de ejecución, hay historias de vida, hay sistematizaciones que podemos desarrollar o que otros desarrollan, que nos permiten evidenciar que efectivamente hemos logrado impactar en el nivel de los objetivos, que hemos logrado cambiar cosas en los objetivos que se plantearon en los objetivos específicos del proyecto. Y finalmente, ¿cómo demostramos que hemos llegado, y esto ya no corresponde al nivel de implementación del proyecto, sino que es un efecto de más largo plazo, cómo hemos impactado como proyecto en ese objetivo general u objetivo de desarrollo? Y ahí entonces usamos como reporte las cuentas nacionales, ¿verdad? Informes estadísticos, informes país, donde se identifiquen evidencias de haber contribuido del proyecto a generar esos cambios a los cuales les apunta el objetivo general u objetivo de desarrollo. ¿Preguntas, dudas, comentarios en este nivel? Doctor, y Gracias. el documento del presupuesto nacional, ¿se podría poner el presupuesto global de la organización? O el... Como medio de verificación, Ajá. puede O el ser presupuesto asignado dependiente. del proyecto. Ese presupuesto asignado es un reporte aparte. Ah, ok. Que es un reporte principalmente financiero. Recordemos que aquí estamos hablando en términos humanos, ¿verdad? Pero el reporte, el informe de presupuesto es un informe que debería estar en este nivel de actividades. Pero recuerde que el informe presupuestario lo que dice, lo que tiene es la suma de los gastos, ¿verdad? Principalmente, o de las ejecuciones, pero necesitamos acompañar cada uno de esos gastos con sus medios de verificación particulares. O sea, cada actividad tiene un presupuesto y ese presupuesto se debe ejecutar conforme está planteado. Siempre hay una posibilidad de moverse hacia arriba o hacia abajo en el costo de implementación del proyecto, pero hasta un máximo de 10%, sin salirse del presupuesto global. Uno puede moverse entre líneas,
de manera relativamente autónoma. En algunos casos varía hasta el 20%, pero lo que generalmente se acepta es que sea hasta un 10%. Uno puede jugar de alguna manera entre los costos de actividades para poder justificar la implementación del proyecto, pero hasta un 10%. Para cualquier gasto, cualquier costo adicional superior a ese 10%, necesita conseguir una autorización de parte de la autoridad que le ha generado, que le da los recursos, el socio cooperante financiero, para que le autorice, le avale que usted cambie ese presupuesto más allá del 10%. Con la limitante que no puede salirse del presupuesto global, porque todavía no conozco ningún cooperante que uno le dice, mire, fíjese que había presupuestado 80, pero me va a costar 100, no le van a dar esos 20. O sea, le van a decir que se ajuste con los 80, porque particularmente la cooperación internacional, la cooperación al desarrollo, tiene ya unos presupuestos anuales que ejecuta y no puede salirse de sus montos presupuestarios. Si le da un apoyo complementario será para poder realizar otras actividades, no para las mismas actividades que ya le había aprobado. ¿Alguien más? Doctor, y en el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿qué valoración tienen lo que son los planes de mejora? Cuando se hace el monitoreo de proyectos, siempre o generalmente como resultado del monitoreo, hay algunas recomendaciones para mejorar la implementación de los proyectos. Pero eso debe hacerse en el rediseño, en el ajuste de la planificación sin afectar la parte presupuestaria. Si usted quiere incrementar, si quiere cambiar los números respecto de las cantidades o el tipo de cobertura que está realizando, entonces deberá buscar recursos complementarios. Y no hay forma, o casi nunca hay forma, de contar con recursos adicionales para el mismo proyecto. Hay algunas prácticas que no siempre son las mejores en las organizaciones de sociedad civil que pues juntan varios recursos de distintas fuentes para un mismo proyecto. Le venden la misma idea a varios. Pero ahí nos encontramos a veces con un problema de gestión porque algunas tienden a tratar de cambiar estos medios de verificación para poder reportarle la misma cosa a 2 o 3 cooperantes. Y particularmente ahora que tenemos más controles administrativos, eso es un poco más complejo. ¿Alguien más? Si no, les pediré que hagamos la pausa son las 2:58, unos 4 minutos a las 3:02 para que podamos continuar. Nos encontramos de nuevo en 4 minutos.
Bueno, estamos listos para continuar. La siguiente columna, que es la columna de los supuestos, como les decía, ahí tenemos a veces dificultades y dificultades bastante serias, porque se nos olvida gestionar esos supuestos. ¿Y qué supuestos necesitamos o qué supuestos básicos existen en cada uno de los niveles? Por ejemplo, en el nivel de actividades, el supuesto general es que hay personas afectadas y dispuestas a participar. Esto casi siempre ya lo damos por hecho, pero sí sabemos y estamos seguros, porque en el proceso de diseño debimos hacer un poco de investigación e identificamos personas afectadas y que hay personas afectadas en una zona, en una zona determinada del país, de la región, del municipio, y que en general entendemos que esas personas estarían dispuestas a participar en procesos que les ayuden a mejorar sus condiciones de vida. Ese es casi el único supuesto, así como diríamos en buen cristiano, un supuesto que se realiza casi sí o sí, que se acepta a la hora de plantearse los supuestos. Ese es un primer elemento que se debe considerar. Otro elemento, otro supuesto importante en el nivel de actividades es que hay unas autoridades dispuestas a colaborar, a intervenir. Ese es otro elemento que está, que debe ser considerado en ese nivel de actividades. Y otro elemento es que hay posibilidad, más que la posibilidad, hay acceso a los insumos necesarios en el país. Por ejemplo, si tuviéramos un proyecto que está encaminado al uso medicinal de la marihuana, este supuesto último no se cumple en el país, porque el cultivo, el procesamiento, la tenencia misma de marihuana es un delito. Entonces, como país, nosotros no podríamos tener un proyecto sobre eso. Si queremos instalar qué sé yo, una planta de diseño y manufactura de microchips con algunos detalles muy especiales, pues nos encontramos primero con la dificultad de que no tenemos profesionales en el país que estén formados para eso. Entonces, ya nuestro proyecto tiene una condicionante al momento de arrancar que requiere de identificar, requiere de seleccionar, contratar mano de obra especializada en el extranjero. Eso implicará tener los permisos necesarios para contratar mano de obra externa dentro del país. Y son elementos que hay que considerar a la hora de diseñar el proyecto. Pero, por ejemplo, si vamos a mejorar instalaciones físicas de una escuela, pues sabemos que aquí podemos encontrar los insumos que necesitamos para mejorar esas instalaciones físicas. Incluso insumos especializados, ¿verdad? Si queremos volver aulas inteligentes,
esos espacios formativos que tendremos en los centros educativos. Hay insumos para eso, pero tendremos que hacer una revisión de si efectivamente las cantidades que nosotros necesitamos estarían disponibles en el mercado. Eso hace parte del proceso de diseño, pero es importante considerarlo para la hora de buscar o de arrancar el proceso de gestión. Porque si al momento de diseñar un proyecto habían insumos en el país, pero de repente esos insumos desaparecieron, por ejemplo, cuando inició la pandemia, inicialmente aquí habían mascarillas, ¿verdad? Una cantidad muy limitada de mascarillas disponibles en el mercado nacional, pero una vez que se declaró la emergencia global, uno no encontraba mascarillas en el mercado nacional ni a precio ni a precio de oro. Entonces, empezamos a buscar distintas opciones para traer mascarillas al país. Y ahí la mayoría de los consumidores fuimos víctimas del abuso en los precios que los intermediarios comerciales estaban haciendo sobre esas mismas mascarillas. Hoy casi tenemos el precio de mascarillas que había antes de la pandemia, pero estuvimos unos tiempos en los que los pagábamos a precios bastante altos en comparación con el precio real de sus productos. Entonces, estos factores son factores que hay que considerarlos y que hay que estarlos monitoreando. Por ejemplo, al momento de gestión del proyecto, las personas que se encargan de la administración del proyecto deberían estar realizando cotizaciones periódicas sobre los insumos para estar monitoreando variaciones en los precios. Y a veces ese monitoreo de variaciones en los precios puede indicar la necesidad de hacer una compra anticipada de algunos insumos que no sean deteriorables o muy fácilmente deteriorables en el tiempo para poder garantizar su acceso a precios más adecuados. Y a veces eso se nos olvida, eso que parece tan simple, y entonces en el proceso de implementación del proyecto nos encontramos con que ya a la hora que tenemos pensado comprar las cosas, los precios han subido tanto que ya no podemos comprarlos. Y entonces, y eso puede ocurrir a veces cuando ya uno ha pasado la mitad del tiempo de implementación del proyecto y no habrá forma de cumplir con los compromisos que se han adquirido. Y eso implicará que el ejecutor, que la organización o la institución ejecutora tenga que buscar recursos propios para poder cumplir con los compromisos que se adquirieron. Porque casi todos los financiamientos se realizan a través de contratos. Y como sabemos, ¿verdad? Por una ficción de la ley, pero además por una realidad, los contratos hacen fuerza de ley entre las partes, entonces obligan a cumplir las condiciones que en ellos se han pactado. Entonces, eso es importante, hacer la gestión de esos factores externos. En el nivel de resultados, cuando estamos cambiando actitudes, cuando estamos cambiando prácticas, cuando estamos haciendo algunas cosas, por ejemplo, si nos hemos comprometido con una reforma de una ley, entonces, ¿qué debemos suponer? Debemos suponer que hay una actitud de escucha, de diálogo, de aceptación por parte de las autoridades. Entonces, si esa actitud de escucha, esa actitud de diálogo, de aceptación, en las autoridades no se da naturalmente. Quienes han tenido la oportunidad de gestionar con autoridades públicas, ya sea a nivel de alcaldías municipales, a nivel de oficinas locales, regionales o nacionales de alguna institución del Estado, se habrán dado cuenta que la actitud abierta no es una costumbre pública.
pueden escuchar y eso, pero la disposición a adoptar las medidas de cambio que se están proponiendo no siempre son bien recibidas por parte de esas autoridades. Porque generalmente también cuando hablamos de este tipo de cambios, estamos presionando y estamos también de alguna manera limitando esa discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos. Entonces, si nosotros en el marco de un proyecto nos proponemos algo que tenga que ver con autoridades públicas y que implique algún cambio de actitud, algún cambio de práctica de las autoridades, entonces tenemos que suponer que hay un espacio abierto, que hay un espacio de diálogo que está abierto para poder realizar eso. Porque eso nos indicará un cierto camino a seguir, unas ciertas actividades a realizar para lograr los resultados que nos hemos planteado. Porque si no, habrá que ver qué otras actividades nos podrían generar esos resultados que nos hemos planteado actualmente. Por ejemplo, ahorita todos hemos escuchado mucho alrededor de este asunto de las sedes. Y hay varias gente que le está apostando a la lucha en contra de las zonas especiales de desarrollo económico. Y el supuesto es que habrá una cierta actitud positiva por parte de las autoridades públicas ante el reclamo social en contra de las sedes. Por ejemplo, para el caso del CNA, está haciendo una recolección de firmas para llevarla al Congreso Nacional, proponiendo la derogación de la ley especial de zonas de estas zonas especiales de desarrollo económico. El supuesto alrededor de una propuesta de ese tipo es que las autoridades del Congreso Nacional estarían dispuestas primero a recibirlo, ¿verdad? Bueno, al recibirlo puede ser una obligación en tanto se logren un cierto número de firmas por parte de la ciudadanía oponiéndose a esas sedes y pidiendo una revisión de la ley. Y eso es alcanzable en este nivel de actividades, ¿no? En ese nivel de actividades nosotros pudiéramos alcanzar esa cantidad de las firmas que se están planteando ahí. Y se pueden tener esa cantidad de firmas, pero y las autoridades estarían dispuestas y además obligadas a recibir la propuesta. Ahora, ¿qué tanto consideramos que esas autoridades están dispuestas a dialogar y a aceptar esa propuesta de revisión y de derogación de la ley de las sedes al recibir esa iniciativa ciudadana? Desde lo que uno puede leer en el entorno, lo que puede leer sobre lo que han hecho las autoridades del país en medios de comunicación, lo que aparece en declaraciones en redes sociales, lo que aparece en medios de comunicación, uno puede pues presumir que esas autoridades realmente no están con una actitud positiva frente a una propuesta de ese tipo. Entonces, lo más seguro es que rechacen esa iniciativa ciudadana, la reciban y digan que no al lugar y ya está. Entonces, frente a esa situación, el CNA y otros actores que están trabajando en esa línea deberían tener unas alternativas de actividades, unas alternativas de acción para poder afrontar esa actitud por parte de las autoridades del Congreso Nacional. Eso indica y eso hace parte de lo que uno debe estar revisando, lo que uno debe estar monitoreando para poder definir cuál es el mejor rumbo, para poder
hacer algunas recomendaciones de ajuste de rumbo, de ajuste de ruta de trabajo para lograr los objetivos que nos hemos planteado. En los últimos años, este tipo de ruta, este tipo de rumbo que han tomado algunas instituciones, casi nunca nos ha permitido alcanzar ni los resultados esperados, ni alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, y finalmente, casi nunca estamos alineados con este objetivo de desarrollo. Entonces, lo que estamos provocando con algunas de estas acciones es que la población se desencante. En el otro nivel, en el nivel de objetivos específicos? Doctor, disculpe, ¿y a qué se debe eso de que una vez que se han establecido los lineamientos y los objetivos para alcanzar los proyectos, no se logran alcanzar aun cuando, con base al estudio, se han establecido las líneas estratégicas de desarrollo? Ok, a veces lo que pasa es que hemos hecho una mala lectura del entorno. A veces nuestros supuestos en el diseño, estos supuestos, estos elementos que planteamos en este nivel, no están basados en evidencia, sino que están basados nada más en lo que a nosotros nos gustaría que pasara. Y si solo es lo que nos gustaría que pasara, no son supuestos. Si son cosas que no pasan en el entorno en el que estamos, no son supuestos. Si son cosas que pasan en el entorno en el que estamos y estamos seguros que va a pasar, por ejemplo, si vamos a sembrar y decimos que en Honduras tenemos al menos un ciclo de lluvia que va de mayo a octubre o de mayo a noviembre, eso es casi seguro. Lo que no estamos seguros es cuándo arranca ese ciclo de lluvias. Pero que habrá lluvias en el país, eso es casi seguro. Entonces, ese realmente no es un supuesto. El supuesto sería pensar que las lluvias arrancan el 5 de mayo o el 1 de mayo o el 3 de mayo con el Día de la Cruz y eso, que nuestros campesinos saben varias cosas de eso. Pero, y en este caso, suponer que las autoridades están dispuestas a cambiar algo que ellas mismas están impulsando y algo que a ellas mismas les interesa desde su propia perspectiva económica, significa que no estamos leyendo bien la realidad. Porque difícilmente, y el entorno nuestro lo ha demostrado, nuestras autoridades, particularmente en el Congreso Nacional, pero también en otros poderes del Estado, no están pensando en función de los beneficios poblacionales, sino que en función de unos beneficios más particulares. Y esa es una triste realidad desde hace varios meses. Entonces no es algo que debamos suponer a estas alturas de la vida. A veces también cuando seleccionamos los problemas, no seleccionamos los problemas realmente sentidos por la población. Y entonces no tenemos a veces esta disposición de las personas a participar. Y cuando no tenemos esa disposición de las personas afectadas a participar, entonces significa que ellas no sienten el problema. Y si no sienten el problema, pues el proyecto está casi condenado al fracaso. Por ejemplo, hace algunos años en Honduras, para las familias campesinas, el número de hijos era un activo, más que un pasivo, ¿verdad? No se miraba en términos de incremento de dificultades para la vida. O sea, no se miraba que tener muchos hijos era un problema, sino que se miraba que tener muchos hijos
era principalmente tener más mano de obra para trabajar. Si eran varones, iban al campo, agarraban el machete temprano y se iban con el papá a trabajar y generaban producción para la casa. Si eran niñas, se quedaban con la mamá en la casa y trabajaban para haciendo las cosas de la casa para que los varones se fueran al campo a trabajar. Entonces siempre un activo, siempre era una ayuda para uno o para otro. Las cosas han cambiado en los últimos años y ahora se piensa o se un poco más críticamente sobre esa cantidad de hijos, porque uno piensa en función de educación, piensa en función de acceso a bienes y servicios, piensa en función de la comida diaria, y entonces muchas familias ahora pues han tomado la decisión de reducir el número de hijos, de tener cada vez menos hijos, un poco a la usanza de otros países del mundo. Y ahora, en esos otros países del mundo que ya llevan muchos años transitados en esa decisión de solo tener un hijo o no tener hijos, o máximo 2 hijos, se encuentran con un problema novedoso, que es el problema de avejentamiento de la población. Y están buscando pues familias o personas que se vayan a vivir a esos lugares para que puedan hacer un trabajo de, bueno, hacer ese repoblamiento, pero también volver a dinamizar las economías. Por ejemplo, en Italia hay varios lugares donde están ofreciendo casas e incluso un estipendio mensual por parte de algunos municipios para que familias se vayan a asentar en esa zona. Y eso responde a ese problema de envejecimiento poblacional, porque en la medida que se envejece la población, hay más personas demandando la prestación de servicios de pensión, invalidez o de pensiones por vejez, y hay pocos que están aportando esos fondos para refrescarlos, para darles más vida y la posibilidad de continuar funcionando en el tiempo. Esos factores siempre hay que estarlos monitoreando, siempre hay que estarlos viendo para asegurar que se logren los objetivos que se han planteado. Entonces, puede ser un error a la hora de leer el contexto, puede ser un error a la hora de identificar los problemas, y a veces puede ser un error a la hora de identificar la zona de implantación del proyecto, o sea, dónde se va a trabajar en un proyecto determinado, porque puede ser que la cultura, puede ser que factores sociales en la zona, pues en lugar de tener aliados, tenga opositores. Por ejemplo, las escuelas en zonas cafetaleras siempre tienen un poco la oposición de los cafetaleros fuertes. ¿Por qué? Porque hay un momento del ciclo de producción del café que incrementa la demanda de mano de obra, y en ese incremento de demanda de mano de obra está la mano de obra infantil. Y la escuela, en lugar de ser un beneficio, se convierte en un perjuicio para ese trabajo de recolección del café, porque está alejando a los niños del trabajo y, perdón, eso puede dar lugar a que se pierda parte de la cosecha porque no hay capacidad de recolección en la zona. Y otro elemento puede ser que al momento ya de implementación del proyecto no hagamos un monitoreo de estos factores. Puede ser que cuando se diseñó el proyecto había una actitud favorable por parte de las autoridades, pero como les digo, a veces el proyecto se implementa con posterioridad. Entonces, al momento de implementación del proyecto nos encontramos con que ya esa actitud positiva cambió. Por ejemplo, antes del golpe de Estado,
había una leve actitud positiva respecto de la participación ciudadana. Incluso había una ley que promovía la participación ciudadana y el que la ciudadanía se metiera en distintos temas de la gestión de lo público. Después del golpe de Estado eso cambió, se quitó la ley de participación ciudadana y poco a poco, en lugar de abrir los espacios de información pública, se fueron cerrando. Entonces, ese tipo de cambios en las actitudes y en las prácticas de las autoridades públicas ha cerrado muchas posibilidades de logro en algunos proyectos, particularmente aquellos proyectos que estaban orientados a motivar o a promover la participación de la ciudadanía. Incluso hay lugares del país donde hay amenazas directas, hay amenazas fuertes por parte de autoridades locales contra líderes sociales, contra jóvenes, contra grupos de sociedad civil que están tratando de monitorear la gestión de los recursos del Estado. De toda esa serie de factores, pues al final terminan incidiendo en la gestión de lo público. Finalmente, en el nivel de objetivo de desarrollo, el supuesto es precisamente el supuesto de sostenibilidad. O sea, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que los logros, que lo que se alcanzó con el objetivo, con el objetivo específico, lo que se alcanzó en términos de objetivo de desarrollo, se mantendrán en el tiempo, incluso podrán progresar en la medida que las intervenciones escalen, en la medida que más población se incorpore y en la medida en la que más población además asuma pues un cierto control o una cierta toma de decisiones acerca de los problemas que les afectan. Por ejemplo, en estos términos de lucha contra la corrupción, el elemento de sostenibilidad más grande que se ha alcanzado es que cada vez hay más gente que condena como corruptos unas ciertas actitudes, unas ciertas prácticas desde los funcionarios públicos. Y eso poco a poco tendrá que ir generando unos cambios adicionales que permitan identificar, permitan ir reduciendo el espacio hacia los actos de corrupción en el país. ¿Preguntas, dudas, comentarios aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Interesante la propuesta sobre lo que son los elementos que se van dando para la verificación de desarrollo del proyecto, ¿verdad? Pero un proyecto cuando se define con sus líneas bases correctas y con su mapeo correcto y con su contexto correcto, yo creo que va a tener un final correcto. Y es ahí cuando el que va a diseñar o a gestionar el proyecto debe tener muy en cuenta. Yo recuerdo de las primeras participaciones que se dieron para este diplomado sobre lo que era la visión. Yo siempre sigo insistiendo con eso. Cuando la visión es correcta, entonces vamos a generar o a buscar o a encontrar las líneas bases correctas, luego el mapeo correcto para generar un contexto del marco lógico correcto y nos va a dar al final el uso de los aspectos de verificación con los cuales vamos a ir desarrollando el proyecto. Así que en esta tarde, pues casi ya redondeando el asunto de cómo es la formulación de proyectos, yo siento que ha llegado la hora de madurar más este asunto y volverlo como digerible, diseñable, ya comprensible, que un proyecto no tiene por qué fracasar, sino que por el contrario debe de lograr los objetivos tanto general como específicos que se proponen, ¿verdad? Cuando está dentro de la lógica de esa holística contextual del proyecto.
Así que yo lo felicito, doctor, por toda esta exposición tan extraordinaria que usted ha mostrado en esta tarde. Muchas gracias. ¿Alguien más? Efectivamente, sí, la mayoría de los proyectos llegan a buen fin. La mayoría de proyectos que se implementan en el país, por ejemplo, tienen buenos resultados. Pero, y ahí es donde ocurre, y que siempre hay que estar pendientes en esta cuestión, es que hay muchos otros proyectos que no generan los resultados, muchos otros proyectos que no están provocando los cambios, que no están generando las condiciones que se esperan para la población. Y justamente por eso es que tenemos que estar pendientes, por eso es que tenemos que estar encima de ellos, para garantizar que los logros sean alcanzados. Y una forma de hacer esa verificación de que los proyectos logren los objetivos que se han previsto tiene que ver con este movimiento de flechas que tenemos aquí. Un proyecto, en términos generales, si realiza todas las actividades que se propuso, si hizo todo lo que dijo que iba a hacer, y con los costos lo demuestra y se cumplen estas hipótesis, estos supuestos que se han planteado, pues generalmente van a conducir al logro de los resultados previstos. O sea, si nosotros desarrollamos todas las actividades tal como se planificaron o tal como se ajustaron en el proceso de implementación del proyecto y los supuestos que se habían previsto, las hipótesis que se plantearon, se cumplen, entonces vamos a alcanzar los resultados que hemos esperado, los resultados que se propusieron cuando se diseñó el proyecto. Si alcanzamos los resultados del proyecto y se cumplen todos los factores externos, todos los supuestos, las hipótesis que se habían planteado en el proyecto, entonces vamos a alcanzar los objetivos específicos. Si nosotros alcanzamos el objetivo específico del proyecto y se cumplen todos los factores externos, todas esas hipótesis que nos habíamos planteado, entonces vamos a alcanzar el objetivo de desarrollo. Y si se cumple ese objetivo de desarrollo, entonces lo que va a pasar es justamente eso, que los proyectos van a ser sostenibles. Y aquí uno debe hacer una revisión crítica sobre lo que ha pasado en el país en el diseño, en la implementación y en la gestión final de proyectos, en los cierres de proyectos. Muchos proyectos en el país contribuyeron en su tiempo a mejorar condiciones, pero también contribuyeron a deteriorar algunas condiciones de vida de la población. Y por eso, y eso significó muchos aprendizajes también. Significó, por ejemplo, aprender que los proyectos de ejecución de obra tenían que ir acompañados por unos proyectos de desarrollo de capacidades, por unos proyectos o por unas acciones de desarrollo de habilidades, de actitudes y de prácticas que efectivamente contribuyeran hacia esta sostenibilidad que nos planteamos como fin último en los proyectos. Recuerdo que bueno, en los 70s, no estaba yo ahí, pero lo he leído mucho. En los 70s había una competencia por parte de algunas organizaciones de cooperación internacional sobre qué hacían y qué entregaban en las comunidades beneficiarias.
Entonces, en algunas zonas del sur del país se trabajaron proyectos de letrinización rural, muy importantes, muy positivos. Pero resulta que unos años después me tocó ir a facilitar un proyecto, unos diseños de planes de desarrollo municipal, y estábamos en un municipio de la zona sur del país, y uno de los problemas que salió identificados en la parte diagnóstica, en el análisis de contexto, es que las familias en sus solares ya tenían sus letrinas llenas. Y entonces preguntaba que por qué no habían hecho nuevas letrinas. La respuesta fue bastante simple, porque no ha venido nadie con proyectos nuevos de letrinas. O sea, la gente usó las letrinas porque estaban, porque las recibieron, pero no porque valoraran positivamente el contar con una letrina en su casa. Entonces, estaban esperando a que otra organización llegara, diera algunos beneficios para construir la letrina, cuando contar con letrina ya era un beneficio por sí mismo. Pero como había muchas organizaciones que estaban trabajando en esas zonas, y entonces competían en que unas daban frijoles, maíz, aceite, galletas y otras cosas para construir, para participar de esos proyectos de construcción de letrinas, y había otra que daba sardinas, daba spam y otros productos. Entonces algunos se tomaban el lujo de decidir si entraban con una o con otra organización, no tanto en función del beneficio del proyecto de letrinización, sino que en función de los productos intermedios que recibían por participar de esos proyectos. Entonces, eso realmente no estaba garantizando sostenibilidad en términos de lo que se busca con los proyectos de letrinización. Igual también cuando tenemos proyectos donde entregamos bienes y servicios para asegurar que los niños vayan a la escuela y no estamos trabajando a la par con otras cosas que permitan garantizar la sostenibilidad de esos bienes y servicios, entonces estamos provocando una dependencia, y a veces estamos generando una presión adicional a las familias sobre los bienes o los servicios que pueden estar recibiendo. Si alguien iba a hacer una pregunta, un comentario. Sí, doctor. La licenciada Miriam Aguilera tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo creo que en base a los proyectos, su éxito se basa más, si ese proyecto es en base a necesidad. Si esa necesidad está clara, si esa necesidad va a llegar a los beneficiarios, y los beneficiarios están, ¿verdad?, deseando que ese proyecto llegue y se realice, ese va a ser el mejor éxito. Porque son ellos los que tienen que empujar también la carreta, no solo el que hace el proyecto lo ejecuta, sino que las personas beneficiarias tienen que hacer sostenible ese proyecto y llevarlo a feliz término y que lo disfruten también de ese proyecto. Entonces, en el país lo que se ha dado es que muchos proyectos lo llamamos nosotros de escritorio, entonces no están en base a las necesidades, no se hace ese diagnóstico fiel, ¿verdad?, con la población de qué es lo que realmente quieren. Por ejemplo, podemos decir en el sistema cooperativo, que es el que más me muevo, hay una década que los curas crearon todo lo que fueron las cooperativas. Por ejemplo, en la zona sur crearon una gran cantidad de cooperativas de consumo, de venta de productos, pero ellos no estaban interesados realmente en eso. Quizás ellos necesitaban una cooperativa de producción. Quisiera ese enlace entre las cooperativas de consumo, ¿verdad?, que unas vendieran el producto, otras produjeran y otras que prestaran el dinero. O sea, que se hiciera ese empalme en los tres rubros del movimiento cooperativo, que era el ahorro, crédito, ¿verdad?, la producción
y la que era también no consumo, pero no se dio este enlace, entonces hubo una gran cantidad de cooperativas que fracasaron por eso. Y fueron buenos proyectos y buenas inversiones, pero no era eso lo que la población quería, solamente. De acuerdo, sí. Han pasado muchas cosas en estos procesos, ¿verdad? Y que justamente por no considerar las necesidades o no considerar las prioridades de la gente, pues condujeron a fracasos estrepitosos. Y también, y porque no hay que desconocer, mucho de los fracasos también se ha debido a mala gestión de los proyectos. El licenciado O'Neill Espinal también levantó la mano, doctor. Adelante. Sí, nuevamente, y aquí es una preocupación que tengo en este sentido de desarrollo de proyectos o gestión del proyecto. Es cuando el impacto negativo del proyecto no lo podemos previsionar. Es decir, no nos podemos anticipar a los impactos negativos que pueda tener el proyecto porque depende de ciertas coyunturas. Tal vez el proyecto se ejecuta, usted ponía un ejemplo de la letrinización, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, se dio el proceso de letrinización, pero resulta que las aguas subterráneas estaban muy a poca profundidad Y y las contaminaron. las contaminó. Y después, cuando se decidió ya, pasó el proyecto y las letrinas dejaron de funcionar y se decidieron perforar pozos para abastecer de agua, el agua estaba contaminada. Entonces, este solo es un caso. ¿Cómo entonces generar o visualizar o descubrir con anticipación el impacto negativo que un proyecto pueda tener? Porque se estima muy poco el impacto negativo en los proyectos. Por lo general se ve como el proyecto la solución de las cosas y como dijo aquel, va, a veces por hacer un bonito hacemos un feo, ¿va? Disculpe la expresión, ¿verdad? No, Muchas entiendo. gracias. No, mire, ahí eso pasa también por una razón que es muy terriblemente práctica, ¿verdad? Muchas de las organizaciones, muchos de los diseñadores de proyectos, como generalmente no tienen el reconocimiento de costos de diseño de proyectos, entonces a veces, o en la mayoría de los casos realmente, no hacen las consultas con expertos para poder identificar precisamente esos efectos perversos de los proyectos en las condiciones de vida. Y al no considerarlos, entonces casi nunca establecen unas ciertas medidas de mitigación para evitar esos efectos o para limitar esos efectos perversos de los proyectos o efectos negativos en los proyectos. Pero, sin embargo, poco a poco las instituciones, las organizaciones han ido mejorando sus capacidades al respecto. Sin embargo, usted tiene mucha razón. Por ejemplo, el daño que se ha hecho a los acuíferos ha sido bastante grande en algunas regiones del país. No sé si hay alguien más. Si no, yo creo que aquí cerraríamos esta sesión y en la próxima sesión estaremos viendo el trabajo o esa fase de gestión y de monitoreo de los proyectos para identificar qué es lo que hay que ver en los procesos de implementación de los proyectos. Les agradezco la atención, la participación y que pasen bonitas tardes. Le devuelvo la guitarra. Sí, sí, doctor. Ingeniera. Gracias por su participación. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Tiene alguna participación? Ok. No se puede agradecer a la ingeniera por lo productivo de la capacitación del día de hoy. Y
pues estamos ahí pendientes de las actividades que hay que hacer. Sí, la licenciada Nancy Discoa en estos instantes en el chat del Zoom ha puesto el link de asistencia. Por favor, llenarlo para que quede registrada su asistencia. Y agradecerles a ustedes su vinculación nuevamente.